con el móvil. Pero como les decía, estaba escuchando en este momento, porque es en vivo para todos, la interpelación a la ministra Arbeleche. Justo en este momento tenía el uso de la palabra Ope Pasquet, senador, y es el tema con el que vamos a estar arrancando en el día de hoy. Se ha escuchado bastante, no sé si la han seguido, ustedes personalmente, supongo que obviamente por sus trabajos. Vieron que aparecen sobre la mesa temas bien interesantes, incluso que trascienden esta interpelación concreta y que me parece que son temas a debatir, que tienen que ver con la conducta ética y jurídica del funcionario público, más allá de este episodio, insisto. Pero tenemos en este momento un móvil desde el Parlamento con Tato Baroli, periodista de Telemundo, que seguro nos va a poder hacer una puesta a punto. ¿Cómo estás? Hola Victoria, ¿cómo estás? Efectivamente, como bien decís, ese es el debate que se está dando en este momento. Los legisladores están debatiendo sobre la conducta, las conductas éticas y la normativa que hay al respecto de los funcionarios públicos. Un debate que comenzó, ya tiene 4 horas, empezó pasadas las 10:30 de la mañana, donde el diputado Gonzalo Sibila presentó una serie de 11 preguntas, en realidad son un poco más de 11 preguntas, fueron 11 puntos con más de una pregunta en cada uno de esos puntos, donde la ministra de Economía respondió con un informe jurídico, contestando algunas de las preguntas. El oficialismo entiende que los planteos del diputado Sibila han sido respondidos en ese informe. Lo que ha hecho el miembro interpelante, Gonzalo Sibila, es cuestionar justamente el comportamiento ético de la ministra y del director de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, esto por la exoneración, la aprobación de una exoneración tributaria para el estudio particular del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Has planteado esas preguntas. Lo que ha hecho la ministra de Economía es acotarse a la tarea del Ministerio de Economía y de la COMAP para la aprobación de este tipo de solicitudes. Lo que ha afirmado y reafirmado Azucena Arbeleche es que se ha cumplido legalmente con toda la normativa y que, dijo más, no haber otorgado este aval financiero hubiese sido caer en una ilicitud. En ese sentido ha estado basada esta defensa por parte del Ministerio de Economía también, donde ya lo habíamos anticipado ayer en Telemundo. La intención del oficialismo y de los representantes del Poder Ejecutivo era basarse en el cumplimiento de la legislación, en el cumplimiento de las normas, y por ese motivo también se entendía que era una interpelación que debía estar concentrada simplemente en la actuación de la ministra de Economía y no en el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En ese sentido fue que también se decidió que no participe el director Isaac Alfie, ¿no? Bien, lo que entiendo es que lo que se ha planteado es, desde la perspectiva jurídica, no habría nada cuestionable. Ahora quienes están evocando de alguna manera la ley 19.823 del 2019, que remite a la conducta ética o al comportamiento ético del funcionario público, bueno, es allí donde entienden no se ajustaría a derecho por entenderse que sí hay cuando menos sospechas de conflicto de intereses. Eso es, por ejemplo, lo último que había escuchado por parte del legislador del Frente Amplio, Valdomir. Exacto, ese es uno de los puntos que está siendo debatido aquí, pero también desde el oficialismo se han planteado distintas interpretaciones a esa misma normativa, y ese también es el fondo de este debate, es la interpretación que se hace de la legislación vigente, ¿verdad? Bien. Hubo una instancia de esas que no nos gusta ver, y menos por parte de nuestros representantes. Hubo un momento que incluso la presidenta tuvo que releer, la presidenta de la Cámara tuvo que releer el comportamiento en sala, ¿no? Sí, en más de una ocasión se dio la lectura de lo que es el reglamento de Cámara en sesiones de este tipo por determinadas intervenciones y alusiones a distintos legisladores. Eso, incluso en este momento, el diputado Ope Pasquet hacía referencia
a determinadas alusiones y determinadas acusaciones, digamos, entre legisladores. Sí, la que había planteado Gonzalo Sibila, el interpelante, ¿no? Exacto. Bien. Me decís que arrancó 10:30 de la mañana. La oposición sigue creyendo que no fueron respondidas preguntas concretas. ¿Cómo visualizás que va a seguir esto? Lo que está previsto es que la sesión termine en la tardecita de hoy. Lo más probable es que esta sesión continúe en el debate sobre la reglamentación que está vigente, la legislación vigente y las interpretaciones al respecto. Y es posible, y lo habían hablado algunos legisladores y se lo habían transmitido a la ministra de Economía, de que hiciera un repaso pregunta por pregunta para responder entonces a los distintos planteos que había hecho el diputado Gonzalo Sibila. Bien, o sea que, que si no satisface la respuesta es otra cosa, pero por lo menos que se respondan. Sí, la intención es hacer un repaso pregunta por pregunta. Bien. A ver, este es un planteo que se hizo por parte de algunos diputados a la ministra de Economía antes de reingresar a sala. Hubo un cuarto intermedio por razones sanitarias. Sí. Y que veremos si definitivamente se considera hacerlo o no. Es una posibilidad. Es también una forma, interpretaban algunos, de tratar de acotar la discusión, ¿no? Bien, exacto. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo. De alguna manera, yo el único episodio que vi medio así ríspido fue entre Sibila y Juan Rodríguez por el Partido Nacional. ¿A qué otros episodios te referías vos que dijiste que más de una vez hubo que leer el comportamiento de Sala? Sí, ese fue el más notorio y además es el más reciente, fue cuando volvió cuando se retomó la sesión, sí. Pero hubo durante la sesión, siempre se dice que son alusiones. Alusiones personales. Que se usa cuando, claro, cuando se refieren a un legislador, eso no está permitido, hay que referirse al presidente de la Cámara. Y bueno, en más de una ocasión se dio eso, y en más de una ocasión quien estaba en el ejercicio de la presidencia de la Cámara, la diputada Elsa Capillera, pidió que se leyera entonces el artículo referido del reglamento a evitar alusiones personales. Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo, Tato. Una pregunta por las dudas. Valdomir citó un libro para cerrar su alocución. ¿Te acordás del autor? No lo escuché. No lo escuché. Puede ser que haya sido cuando estaba subiendo para acá, para salir desde acá. Está. Entonces es eso, porque quería tomarlo para discutirlo aquí en el panel. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te sea leve. Dale, hasta luego. Bien, ¿y por qué me quería referir a ese libro? Porque el propio Valdomir cuando plantea, dice, quiero cerrar mi locución citando el libro de, y es lo que no recuerdo, lo lamento, que hacia el final hay una conclusión de que la ética no puede ser más individual, que tiene que ser una mirada colectiva, ya no importa, y estas sí fueron sus palabras, el que alguien diga yo puedo dormir tranquilo, va mucho más allá, tiene que ser una conciencia colectiva y que por eso el ordenamiento jurídico, bla, bla, bla. Entonces, en definitiva, está la contradicción en sí misma. ¿Vamos a hablar de ética o el ordenamiento jurídico resuelve la ética también? Porque hoy el debate que se está dando en el Parlamento va por los dos carriles. Desde el jurídico pareciera no haber nada que no se ajustara a derecho. Desde el punto de vista ético es cuestionable y bueno, si te fijas en el Código de Ética del Funcionario Público, allí hay incisos que son claros, que remiten a esa supuesta sospecha de posible conjunción de intereses. Bueno, pero entonces, ¿qué regula qué? Si la ética tiene que ser un concepto de conciencia colectiva, ¿no tendría que estar regulado por lo jurídico? ¿No tendría que estar siempre lo jurídico por encima de todo? ¿De lo político? ¿Y que regule hasta lo ético? Pregunto. Es una buena pregunta. Me parece que, bueno, sobre esto creo recordar que es por distintas circunstancias la tercera vez que hablamos. Ayer hicimos esa referencia anunciando lo de hoy y el otro día cuando estuvo Luz, que a propósito no sé si habló, que es un detalle, ¿verdad?, a tener en cuenta porque Luz, recordemos que esta interpelación... Fue su voto. Contó con los votos del Frente Amplio, pero también de Luz, en el entendido que él ya había anticipado que siempre en cualquier circunstancia iba a dar su voto.
Pero más allá de eso, sí, esos son las históricas esferas que han dominado la cosa pública, pero no solo la cosa pública de la política, sino en general de las acciones de los seres humanos, lo que se desenvuelve dentro de lo estrictamente jurídico y lo que va de la ética y lo que se desenvuelve dentro de la ética. Pero eso nos pasa a nosotros constantemente en nuestras vidas. Hay cosas que sabemos que son legales o que no son ilegales, para decirlo de otro modo, y sin embargo tenemos la convicción de que no está bien hacerlas. Y del mismo modo a veces ocurre que lo que es ilegal tampoco es ético, y entonces las dos coinciden. Y hay veces también en donde algo que de pronto se sale de la norma, igual desde la perspectiva ética estamos dispuestos a transcurrirlo. Pero esto, repito, no le ocurre al sistema político, nos ocurre a los seres humanos en nuestras cotidianas cosas de la vida. Bien, para acá. No, yo digo que lo que tiene que regular en estos casos, me parece, son las leyes. Hay una ley de ética y transparencia pública y de comportamiento público, y se tiene que ceñir a las leyes, porque no podemos entrar en una discusión. Ahora Alejandro recordaba a Luz, y Luz decía, la ética es una cuestión de filosofía. Y como es una cuestión de filosofía, es debatible y tiene una enorme cantidad de puntos de vista, y no hay verdades reveladas sobre eso. La ética mía puede ser distinta a la ética de otra persona, en términos, o interpretar distinto normas, conductas éticas. Y por lo tanto es debatible, y es parte de lo que está pasando para mí en el Parlamento, que obviamente se puede utilizar un mismo elemento con distintos ángulos, y en este caso van a primar la visión, un ángulo desde el oficialismo y el otro ángulo desde la oposición, pero no van a llegar absolutamente a nada si se salen de las normas ya establecidas. Si se analiza desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, y no hay objeciones, el tema debería estar terminado, si no es que se entra en un debate ético, que para mi criterio no deberían entrar. No entiendo un debate ético en el Parlamento, no entiendo un debate sobre conductas donde puede haber miradas distintas, no se van a poner jamás de acuerdo, nunca va a haber un acuerdo. Acá hay un trasfondo obviamente político. Yo lo primero ¿Qué es lo que no le están perdonando a Alfie? ¿Cómo? Porque, No, bueno, eso te iba a decir, no es contra Alfie, es lo que quería decir rápidamente, aunque sea. Yo creo que hay, primero que nada, que yo estoy completamente a favor de las interpelaciones, llamados a sala, comisiones investigadoras. Para mí todo es parte de la transparencia y es parte del derecho que tiene el Frente Amplio, en este caso el diputado Sibila, pero todo el Frente Amplio y la oposición, de llamar a la sala a la ministra y preguntarle todo lo que se le ocurra. Me parece absolutamente parte del ejercicio democrático, me gusta que pase y me gusta lo que está pasando en el Parlamento y poder seguir el tema. Eso está fuera de discusión. Después entramos en los temas y los motivos. Hay una estrategia política, el que llama a sala es la oposición. Ya hubo algún llamado a sala que lo hizo el propio Luz, llamó a 3 o 4 ministros al Parlamento. O sea, ya hubo del oficialismo al oficialismo, que también me parece rico. Ahora hay de la oposición la primera interpelación. Pero hay una estrategia, que es la estrategia política de hacer oposición, ¿no? Y después hay una intención. Sí, bueno, pero desde la perspectiva de la estrategia, debe ser el periodo de gobierno más largo donde se hace recién la primera interpelación. Estamos en una pandemia. Es verdad. Estamos en una pandemia. Y acordate que ya hubo una marcha atrás con una interpelación a Larrañaga, que se anunció, después se echó para atrás. Pero yo digo que es una estrategia política de oposición, me parece bien. La intención es otra historia. Acá, en una oposición que quiso hacer en determinado momento, y no todos, pero algunos, quiso hacer causa política de los muertos por la pandemia, o que quiere hacer causa política de si se da más o se da menos, o si las medidas son suficientes o insuficientes. Los cuestionamientos a Alfie que vienen de antes, vienen a que fue parte de un juicio contra el Estado uruguayo, arranca de antes. No, pero para mí es parte de lo mismo. Cualquiera que dé una señal donde se pueda, digamos, morder, donde se pueda obtener algún rédito, cualquiera que dé una señal, ahí va a ir la oposición, porque es parte del juego de la política. Pasó en la administración de la ¿Y qué señal dio entonces el oficialismo con esto? Y bueno, acá hubo una señal, hubo una concesión. ¿Qué ventanita abrió, digamos, para que hubo una concesión de una exoneración fiscal y después una marcha atrás. Después una marcha atrás por una cuestión política. Por una cuestión técnica, entienden que es todo correcto. Por una cuestión política, quizás lo que se quiso evitar es todo esto. ¿Por una cuestión ética, tal vez? No, ética no. ¿No? No, ética no. Ética no, pero por lo que te digo,
porque hay una ley de transparencia y ética pública que los procedimientos que se siguieron están absolutamente ceñidos a la ley. Desde el punto de vista de la ley ni del derecho hay objeciones éticas, y la ética es discutible y debatible y filosófica. A ver, por acá. Vero. No, está bien. No tenía ganas. No, es que habló de tantos temas que... No, pero es uno solo. No, está bien, está bien. Son muchos puntos dentro del mismo. Ahora sí. Creo que me quedo en lo último que tú decías respecto al tema de Alfie. No es Alfie cualquier persona. No es que pudo ser Alfie como pudo ser cualquiera. Me parece que Alfie es una persona que tiene un peso político en este gobierno muy importante. Cuando nos preguntábamos, bueno, ¿por qué se miró la letra chica o el comportamiento minuto a minuto de Toma, por ejemplo, de Miguel Ángel Toma? Decíamos, bueno, porque Miguel Ángel Toma, y no estoy hablando sobre el tema de fondo, si hubo delito o no hubo delito, hablará la justicia al respecto, pero sí sabíamos que Toma era una persona con peso político muy cercano al expresidente Tabaré Vázquez. Isaac Alfie es una persona que hoy tiene mucho peso político, que tiene peso político en las decisiones económicas, que son decisiones muy importantes, que esas decisiones económicas hoy permean también lo sanitario. Muchas de las resoluciones que se han tomado desde este gobierno, las famosas perillas, sabemos que tiene que ver con la mirada que Alfie tiene sobre los recursos económicos y que esa mirada está allí presente en el gobierno. No es cualquier persona. Que justamente quien define qué se recorta y qué no se recorta sea beneficiario de una exoneración tributaria, yo creo que es un tema que desde el punto de vista ético, yo creo que desde el punto de vista del delito aquí aparentemente no lo hay, es un tema importante. Si yo fuera oposición, por supuesto que lo miraría. Por eso no me sé permitís si sería... No, pará. Porque estoy pidiendo un apuntecito cortito. Está bien. Pero mija, defienda, no. Tiene que No, terminar. cállese, Marguerite. Pero me lo Yo puede conceder, es apelo. una pequeña interrupción. Ya hablaste demasiado, Marguerite. Me gustaría seguir Pero y después usted vaya anotando si tiene ahí papel y lápiz. Anote No, porque tiene que ver y con una esto cosa. puntual. Bueno, Pero- está bien, y Bueno, no hay sí. problema, se Está puede bien. A ver, dale, retomar. termina. Entonces, evidentemente, que es un tema al que tenemos que mirar. Yo pensaba, tal vez al principio cuando veía esta interpelación, decía, todos sabemos cómo va a terminar, ya en el cuarto intermedio, mientras estaban haciendo la sanitización, ya sabíamos que las respuestas no conforman a la oposición. Lo veíamos en el mismo juego anteriormente, ¿no? Cuando la oposición salía en un cuarto intermedio y decía, bueno, esto no conforma, y el oficialismo decía, tenemos ya redactada muchas veces la declaración de respaldo. Pero sin embargo me parece que no es una interpelación que sea en vano, más allá de los resultados concretos de esta instancia. Puede subir la vara en general. Me decís. parece que lo que estamos discutiendo, y creo que si no es el Parlamento el ámbito donde se discute la ética de los funcionarios públicos, ¿dónde puede ser ese ámbito? Estamos discutiendo cosas muy importantes y estamos elevando la vara de la discusión. Ojalá y así eso sea. yo creo que es un legado, porque si yo me dedicara mañana a la política, miraría con otros ojos este debate y me cuidaría un poco más. ¿Qué querés que te diga? Sé que falta Alfredo, pero el apuntacito antes que se No, pase no el importa, tema. no importa, que hable Alfredo. Bueno, Ya Alfredo. se pasó el momento. Yo voy a aclarar por otro lado. A mí las interpretaciones me parecen bárbaras. Me parece que es coincido con mi amigo Marguerite, que está bien que se hagan interpelaciones. Ahora bien, el tema por el cual se convoca a la ministra de Economía hoy me parece absolutamente menor. Yo tengo la posibilidad de convocar a la representante en la tierra del neoliberalismo al Parlamento para preguntarle un montón de cosas y le pregunto por una cuestión que es cita Keynes, absolutamente... ¿no? Que cita Keynes. Que cita Keynes, ¿no? Sí. Yo tendría 50.000 preguntas para hacerle a Susana Arbeleche con la situación económica que está viviendo hoy nuestro país. Entre otras cosas, ¿por qué machetea tanto? ¿Por qué solamente se generan 15.000 salarios solidarios en lugar de 50.000? Si vos 200.000 anotados, imagínense si habrá necesidad. Y así sucesivamente, ¿por qué se ahorra y no se gasta en lo que se tiene que hacer? ¿Por qué no se pone impuestos a los que ganan más a nivel privado y sí a los públicos? Es decir, hay miles de temas para preguntarle a Susana Arbeleche. Vuelvo a insistir, la reencarnación femenina del neoliberalismo en el Uruguay. ¿Tá? Y si la llamo para preguntarle por los $8.000 que Alfie quiso exonerarse y al final renunció porque no cobró,
me parece que es absolutamente, se está haciendo, tomando, es como si intentáramos enjuiciar a Hitler porque se rompió una vidriera en la noche de los cristales rotos. Me parece que hay temas muchísimo más grandes para enjuiciar, es decir, ahora. El otro tema que me parece importante y lo que para redondear, yo digo que esto que está pasando ahí en el coso no es, si vas a discutir la ética, llamá para discutir la ética y poner orden del día a la ética, que me parece muy sano que se haga. Pero vamos a 4 horas, va a seguir toda la tarde, o sea que va a ser todo un día perdido o todo un día dedicado a la interpelación. Cada diputado gana 277.000 pesos por día, por mes. Por día son 12.600 pesos. Si calculamos por 99, son 1.250.000 pesos. O sea, son $28.000 más o menos. Y estamos usando $28.000 solo los diputados. No hablemos de los salarios de la ministra, los asesores, los funcionarios, para discutir algo de $8.000 que supieron intentar exonerarse y no fueron exonerados. Bien. Me parece que le estamos errando de aquí a Pando. Bien, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta te voy a contar algunas cosas más que escuché durante la interpelación, que incluso más a tu favor, ni siquiera están interpelando a la ministra. Ahora te cuento por qué. Ya venimos. Entre el olvido y la memoria.